Hay historias que se repiten tantas veces que terminan vaciadas de sentido. Se convierten en fechas, en nombres, en eventos encapsulados dentro de manuales. Se estudian, se memorizan y se olvidan. La Revolución de Octubre es una de ellas. Se la presenta como un episodio del pasado, como algo lejano, casi arqueológico, una anomalía histórica que ocurrió en un contexto irrepetible. Pero esa es precisamente la forma más eficaz de neutralizarla, porque lo verdaderamente peligroso de la Revolución de Octubre no es lo que fue, sino lo que demuestra. Demuestra que el poder puede ser tomado. Demuestra que un sistema que parece inamovible puede colapsar en cuestión de meses. Demuestra que una minoría organizada puede derrotar a estructuras mucho más grandes. Si entiende el momento, construye la fuerza y actúa con precisión. Y eso es lo que incomoda, no el pasado, sino la posibilidad. Para entender por qué esta historia sigue siendo peligrosa, hay que reconstruirla desde otro lugar, no como una sucesión de hechos inevitables, sino como una serie de decisiones que podrían haber salido de otra manera. Porque nada en 1917 garantizaba el triunfo de los bolcheviques. Nada. Rusia no era el país más desarrollado, no tenía la clase obrera más numerosa, no era el centro del capitalismo mundial. Según casi todas las teorías de la época, no era el lugar donde debía ocurrir una revolución socialista. Y sin embargo, ocurrió, pero no como resultado de una lógica automática, sino como consecuencia de una intervención. Aquí es donde empieza la verdadera historia. En febrero de 1917 el régimen zarista colapsa, no por una conspiración organizada, sino por una acumulación de crisis, guerra, hambre, agotamiento social. Las masas salen a la calle, los soldados se amotinan, el Estado se descompone, el zar abdica, y en ese momento todo parece abierto, pero también todo es incierto, porque la caída de un régimen no define lo que viene después, solo abre el campo, y en ese campo emergen dos formas de poder. Por un lado, el gobierno provisional, una estructura que intenta mantener el orden, continuar la guerra, estabilizar el sistema. Por otro, los soviets, consejos de obreros, soldados y campesinos que surgen desde abajo, espacios de organización directa, de deliberación, de poder potencial, dos legitimidades, dos direcciones posibles, lo que Lenin llamará después dualidad de poder. Este es el punto clave, porque rompe con la idea de transición ordenada. No hay una línea clara, hay una disputa, y en toda disputa lo que importa no es quién tiene razón, sino quién logra imponer su dirección. En ese momento la mayoría de las fuerzas políticas no ve esto con claridad. Los mencheviques y socialistas revolucionarios apoyan al gobierno provisional. Creen que es necesario consolidar una democracia burguesa, que la revolución debe avanzar por etapas, que hay que esperar. Es una posición lógica, moderada, responsable y profundamente equivocada, porque no entiende la naturaleza del momento. No ve que el poder ya está en disputa, que no se trata de administrar una transición, sino de definir un desenlace. Y ahí es donde entra Lenin. Cuando regresa en abril, rompe con esa lógica. No propone mejorar el gobierno provisional, propone superarlo. No plantea esperar, plantea intervenir. Sus tesis de abril son en ese sentido un acto de ruptura. Todo el poder a los soviets. Una consigna simple, pero explosiva, porque redefine el campo. Ya no se trata de apoyar o criticar al gobierno. Se trata de construir una alternativa de poder. Y esto cambia todo. Pero aquí es donde aparece la primera gran tensión, porque incluso dentro del partido bolchevique, esta posición genera rechazo. Muchos la consideran prematura, extrema, desconectada de la realidad. Y esto es importante, porque muestra que la historia no avanza con consenso, avanza con conflicto, incluso dentro de quienes la protagonizan. Lenin insiste, no porque tenga una certeza absoluta, sino porque su análisis le indica que el momento es excepcional, que la ventana está abierta y que esperar es perder. Pero insistir no es suficiente, hace falta construir. Y aquí aparece el elemento que convierte esta historia en algo más que una anécdota, la organización. Porque lo que ocurre entre abril y octubre no es una espera, es un proceso de acumulación, de construcción de influencia, de inserción en los soviets, de articulación con las masas. Los bolcheviques no toman el poder de un día para otro, lo construyen, paso a paso, interviniendo en cada conflicto, en cada huelga,
en cada debate, ganando legitimidad, conectando con demandas concretas. Paz, tierra, pan, no como consignas vacías, sino como síntesis de una estrategia, porque cada una responde a una necesidad real, a un conflicto concreto, a una experiencia vivida, y eso es lo que les permite crecer. No una teoría abstracta, sino una capacidad de traducir la realidad en dirección política. Pero el proceso no es lineal. Hay momentos de avance y retroceso. En julio, una movilización masiva empuja hacia una insurrección prematura. El resultado es represión, persecución. Lenin debe esconderse. El partido entra en crisis. Todo parece indicar que el intento ha fracasado. Y aquí es donde muchas historias terminan, porque es más fácil recordar el triunfo que entender el proceso. Pero este momento es clave, porque muestra algo fundamental, que la revolución no es una marcha ascendente, es una secuencia de rupturas, errores, ajustes, y lo que define el resultado no es evitar los errores, es saber aprender de ellos. Lenin no abandona la estrategia, la recalibra, entiende que el problema no era el objetivo, sino el momento. Y esa distinción es decisiva, porque permite sostener la dirección sin caer en el voluntarismo. Y eso es lo que diferencia una apuesta estratégica de un impulso. Mientras tanto, la situación sigue deteriorándose. El gobierno provisional pierde legitimidad. La guerra continúa. La crisis económica se profundiza y las masas comienzan a girar. No por influencia abstracta, sino por experiencia directa. Porque lo que se prometió no se cumple. Y lo que se vive se vuelve insostenible. Este desplazamiento es lento, pero acumulativo. Y los bolcheviques están ahí, organizados, insertos, preparados. Y eso marca la diferencia. Porque cuando la situación cambia, no todos están listos para actuar. Solo quienes han construido capacidad. Y eso nos lleva al punto más peligroso de toda esta historia. No el inicio, no el proceso, sino el momento en que todo se decide. Porque hay un instante, breve, inestable, irreversible, donde la historia puede tomar una dirección o la otra. Y ese instante no espera. Ese instante no anuncia su llegada. No aparece con claridad. No viene acompañado de señales inequívocas. Es, en muchos sentidos, indistinguible del resto del proceso, hasta que pasa. Y cuando pasa ya es tarde. Eso es lo que Lenin entendía mejor que la mayoría, que la historia no avisa, que las oportunidades no se presentan de forma ordenada, que el momento decisivo no se reconoce por consenso, sino por la capacidad de quien se atreve a actuar. En septiembre de 1917, Rusia está al borde del colapso. El intento de golpe de Kornilov ha fracasado, pero ha dejado al descubierto la fragilidad del gobierno provisional. Las masas están agotadas. La guerra sigue. El hambre se intensifica. Y los soviets, especialmente en Petrogrado y Moscú, comienzan a inclinarse hacia los bolcheviques. La correlación de fuerzas está cambiando, pero aún no está definida. Y ese aún no es todo, porque es en ese margen donde se juega todo. Dentro del propio partido bolchevique, el debate es intenso. ¿Es el momento? ¿Hay suficiente apoyo? ¿No sería mejor esperar? Las dudas son reales. Las condiciones no son perfectas. Nunca lo son. Pero Lenin insiste. Desde la clandestinidad presiona, escribe, argumenta, empuja. No porque ignore los riesgos, sino porque entiende algo más profundo. Que esperar condiciones perfectas es la forma más segura de no actuar nunca. Y aquí aparece el punto más crítico de toda la historia. No la organización, no la estrategia, sino la decisión. Porque en ese momento todo depende de una elección. Actuar o no actuar. Y esa elección no puede delegarse en la historia. No puede resolverse automáticamente. Debe ser tomada y asumir sus consecuencias. Lenin logra convencer. No sin resistencia, no sin conflicto, pero lo logra, y el partido decide avanzar. Aquí es donde la narrativa tradicional suele simplificar. Habla de la toma del poder como si fuera un evento espectacular, un estallido, una confrontación abierta. Pero la realidad es más compleja y más inquietante, porque lo que ocurre en octubre no es una explosión caótica, es una operación organizada, precisa, casi silenciosa,
El 25 de octubre, según el calendario juliano, las fuerzas bolcheviques toman puntos estratégicos en Petrogrado, puentes, estaciones, centros de comunicación. No hay grandes batallas, no hay enfrentamientos masivos, hay coordinación, hay planificación, hay ejecución, y en cuestión de horas el gobierno provisional queda aislado, sin capacidad de respuesta, sin control real. El Palacio de Invierno cae, y con él el último símbolo del poder anterior. Es un momento histórico, pero también es un momento profundamente incómodo, porque muestra algo que muchas narrativas prefieren ocultar, que el poder puede cambiar de manos rápidamente, cuando hay una fuerza organizada capaz de tomarlo. No fue inevitable, no fue automático, fue construido y ejecutado. Aquí se completa la escena, no como un milagro, sino como el resultado de un proceso que combinó análisis, organización, estrategia y decisión. Pero lo más importante no es lo que ocurrió, es lo que podría haber ocurrido. Porque si en ese momento el partido hubiera dudado, si hubiera esperado, si hubiera priorizado el consenso sobre la acción, la historia habría sido otra. El gobierno provisional podría haberse reconfigurado, la represión podría haberse intensificado, la oportunidad se habría cerrado, y la Revolución de Octubre sería hoy una posibilidad no realizada, una de tantas. Y esto es lo que hace esta historia peligrosa, porque rompe con la idea de inevitabilidad. Muestra que el resultado dependió de decisiones concretas, de elecciones, de apuestas. Y eso implica algo inquietante, que la historia no está escrita, que puede cambiar, pero no sola. Aquí es donde muchas interpretaciones fallan. Intentan convertir la Revolución de Octubre en un evento excepcional, irrepetible, producto de condiciones únicas. Y es cierto que el contexto era específico, pero eso no es lo esencial. Lo esencial es la lógica, la relación entre crisis, organización y poder. Esa lógica no pertenece al pasado, sigue operando. Y por eso esta historia incomoda, porque sugiere que lo que ocurrió entonces podría ocurrir de otra forma, en otro contexto. No como copia, no como repetición, pero como posibilidad. Y eso es lo que muchos prefieren no discutir, porque discutirlo implica cuestionar la idea de que el orden actual es estable, que no hay alternativas reales, que el poder está fijado. La Revolución de Octubre demuestra lo contrario. Demuestra que incluso sistemas que parecen sólidos pueden colapsar, que incluso estructuras consolidadas pueden ser desplazadas, pero solo si hay una fuerza capaz de hacerlo. Y eso nos lleva a otra dimensión del problema, porque no basta con entender lo que pasó, hay que entender por qué se olvida, por qué se neutraliza, por qué se presenta como algo lejano, cerrado, sin relevancia. La respuesta es incómoda, porque una historia que muestra que el poder puede ser tomado es peligrosa para quienes lo detentan, no porque ofrezca una receta, sino porque rompe una creencia fundamental, la de que no hay alternativa, y esa creencia es clave, porque sostiene el orden, no solo a través de la fuerza, sino a través de la percepción. Si las personas creen que el sistema es inamovible, no intentan cambiarlo. Si creen que toda transformación es imposible o indeseable, se adaptan. Y ahí es donde la historia deja de ser memoria y se convierte en herramienta. Una herramienta para delimitar lo pensable, para definir lo posible, para establecer los límites de la imaginación política. La Revolución de Octubre rompe esos límites, y por eso es peligrosa, no por lo que dice explícitamente, sino por lo que sugiere, que el poder no es natural, que no es eterno, que puede ser disputado. Y eso nos lleva a la última parte de esta historia, no la del pasado, sino la del presente. Porque la pregunta ya no es qué ocurrió en 1917, la pregunta es qué hacemos con eso hoy. Lo más fácil sería cerrar esta historia en 1917, tratarla como un capítulo terminado, con principio, desarrollo y desenlace. Algo que ocurrió y ya no vuelve. Pero esa comodidad es precisamente el problema, porque lo que hace peligrosa a la Revolución de Octubre no es su pasado, sino su capacidad de desordenar el presente. Desordena porque introduce una posibilidad, no una promesa, no una garantía, una posibilidad. La posibilidad de que el poder no esté donde parece, de que lo que hoy se percibe como estable sea en realidad frágil, de que lo que parece permanente dependa de equilibrios que pueden romperse, y eso cambia la forma de mirar la realidad, porque obliga a hacer una pregunta distinta. No, ¿qué tan fuerte es el sistema?,
sino ¿qué tan organizada está la fuerza que podría desafiarlo? Esa es la pregunta que atraviesa todo, y es también la que muchas veces se evita, porque desplaza el foco. Ya no se trata solo de criticar lo que existe, sino de construir algo capaz de reemplazarlo. Y ahí es donde empieza la incomodidad real, porque construir implica tiempo, implica disciplina, implica conflicto, implica decisiones difíciles. No tiene la inmediatez de la denuncia, no tiene la visibilidad de la protesta, pero es lo único que transforma. Lenin entendía esto con claridad. Por eso su apuesta no fue solo interpretar la crisis, sino intervenir en ella. No se limitó a describir el momento, se organizó para actuar sobre él. Y esa diferencia es clave, porque muchas veces se confunde conciencia con capacidad. Se asume que entender un problema es equivalente a poder resolverlo, pero no lo es. La historia de 1917 muestra que entre una cosa y la otra hay un abismo que solo puede cruzarse con organización, con estrategia, con dirección. Sin eso la conciencia se queda en expresión, en discurso, en intención, y la realidad sigue igual. Esto es lo que vuelve esta historia tan incómoda, porque no permite refugiarse en la teoría, obliga a preguntarse por la práctica, por la eficacia, por la capacidad real de intervenir. Y esa pregunta no tiene respuestas fáciles, especialmente en el presente, porque las condiciones han cambiado profundamente. El poder ya no se concentra solo en instituciones visibles. Está distribuido en redes, en sistemas financieros, en estructuras globales. La comunicación es instantánea. La información es abundante, pero también fragmentada. La atención es limitada. La organización es más difícil. Y sin embargo, el problema sigue siendo el mismo. ¿Cómo convertir una crisis en una transformación? ¿Cómo pasar del descontento a la construcción? ¿Cómo articular fuerzas dispersas en una dirección común? La Revolución de Octubre no ofrece una receta para esto. No puede hacerlo, pero sí ofrece algo más valioso, un principio. El principio de que nada cambia sin una fuerza organizada capaz de hacerlo cambiar. Y ese principio no ha perdido vigencia. Al contrario, en un mundo donde todo parece moverse constantemente, donde la política se vuelve espectáculo, donde la acción se confunde con visibilidad, la organización se vuelve aún más decisiva, porque es lo único que permite sostener una línea en medio del ruido, lo único que permite acumular en medio de la dispersión, lo único que convierte momentos en procesos. Y sin proceso no hay transformación, solo episodios, solo ciclos que se repiten. Esto es lo que la historia de Octubre revela, si se la mira sin filtros, no como un mito, no como una reliquia, sino como una experiencia concreta, llena de errores, de tensiones, de contradicciones, pero también de decisiones, de construcción, de intervención. Y eso es lo que la vuelve peligrosa, porque muestra que el cambio no es una abstracción, es una práctica, y como toda práctica puede aprenderse, puede desarrollarse, puede organizarse, pero no ocurre sola, no emerge por acumulación espontánea, no se produce automáticamente por la crisis. Requiere intención, requiere método, requiere voluntad. Y eso nos devuelve al punto final, no como cierre, sino como apertura. Porque después de recorrer esta historia, la pregunta ya no es qué pasó en 1917, ni siquiera por qué pasó. La pregunta es otra, más incómoda, más directa, más actual. Si sabemos que el poder puede ser disputado, si sabemos que las crisis abren posibilidades, si sabemos que la organización es la condición para transformar esas posibilidades en realidad, entonces, ¿por qué seguimos actuando como si nada de eso fuera cierto? Esa es la verdadera incomodidad, no la historia, sino lo que hacemos con ella. Porque al final, la Revolución de Octubre no es peligrosa por lo que fue, es peligrosa por lo que sigue diciendo, que el orden no es eterno, que la estabilidad es relativa, que el poder puede cambiar de manos y que la única pregunta que realmente importa es quién está dispuesto y preparado para hacerlo.